Saludos, soy la profesora María Rosa Loa Zavala. Imparto la materia de filosofía en el CCH Oriente y hoy haré una presentación sobre el periodo de la Grecia clásica. Este periodo tiene una relevancia en cuanto a la construcción de la noción de subjetividad contemporánea, pues es justo la cuna de la civilización occidental, los cimientos del pensamiento antropocéntrico que sostiene gran parte de la mitología del hombre, la razón y su supremacía frente a otras especies. La transmisión de la cultura es la paideia, es una transmisión hacia las nuevas generaciones a partir de los mitos, las historias y la vida cotidiana en la polis. Formar nuevos guerreros dispuestos a perder la vida por un valor más alto, que era el mantener la paz. En tiempos de tranquilidad, la tragedia, la danza, la música y el arte en general promovían un erotismo viviente que mantenía el equilibrio en las islas griegas. El periodo histórico abarca del 499 al 325 a.C., una época de cambios sociales, políticos y culturales muy importantes. La cultura griega es una cultura guerrera, donde la valía del individuo se sostenía por sus capacidades en batalla, su agilidad con la espada y su físico ágil y fuerte. Esto hace sentido para explicar por qué la posición de la mujer en la sociedad griega siempre estaba muy en dependencia al hombre y al cuidado de la familia, pues las mujeres tenían prohibido participar en batalla. Batallas tales como la Guerra de Troya, las guerras médicas o la Guerra del Peloponeso. La Guerra de Troya, narrada por Homero, donde la belleza de una mujer hace caer una de las ciudades más poderosas y prósperas de la antigüedad, impulsando la valentía, la injusticia y la creatividad para ganar una guerra terrible. También está las guerras médicas que se libran frente a los persas, un imperio poderoso que busca colonizar las ciudades libres a través de estrategias de batalla complejas sostenidas principalmente en el mar. Y otra de las guerras importantes del periodo clásico es la Guerra del Peloponeso, que es una lucha interna entre Atenas y Esparta, dos de las principales polis de la Hélade, es decir, entre el gobierno de unos cuantos guerreros frente a la democracia, donde pierde Atenas y el gobierno de los hombres libres deberá esperar mejores aires. Pero poco a poco se fue consolidando una nueva administración política, la democracia. De esta manera se buscaba economizar la guerra y tener menos pérdidas. La guerra pasó a ser una decisión pensada desde el ágora, después de amplias reflexiones públicas. Ya para la época de Alejandro Magno, se convierte en una unidad parecida al imperio, donde las decisiones recaen principalmente en el gobierno principal, en el gobernante principal. Las etapas en las que se divide la Grecia clásica suelen ser 4 en términos de la historia del pensamiento filosófico, aunque las últimas 2 en realidad van corriendo paralelas. La etapa cosmogónica se caracteriza por problematizar la experiencia de la naturaleza y comprender la relación entre ésta y el ser humano desde un principio metafísico y trascendental, pero que no se acote a las leyes y principios de la religión. Comprender que si bien Zeus es el dios del rayo, las fuerzas de la naturaleza también tienen una explicación materialista y cosmogónica. En este periodo podemos encontrar a pensadores como Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Zenón, Demócrito, etc., es decir, aquellos que son conocidos como los presocráticos. La etapa antropológica tiene como centro de sus reflexiones al ser humano, las prácticas y las relaciones que éste sostiene con el resto del mundo. Los dioses siguen siendo los grandes dueños de la vida humana, pero el juego debajo del Olimpo adquiere un valor alto. Sócrates es un representante importante de aquella época, reflexionando sobre el buen vivir, la vida moral, la crítica a las clases políticas y la vida después de la muerte.
Posteriormente, encontramos estos dos periodos que corren juntos. Por un lado, la metafísica metodológica y por el otro lado, el de los helenismos. Estas dos etapas se diferencian en principio por aquello que motiva su pensamiento, pero en la mayoría de sus pensadores y representantes tienen en común a Sócrates como el gran maestro. Justo estas dos etapas surgen de las guerras internas en las islas griegas, que tuvieron como finalidad unificar la Hélade para construir un imperio homogéneo llamado Grecia, para así avanzar en las conquistas hacia el oriente liderados por Alejandro Magno. Sin embargo, esto repercute en las formas del pensamiento, puesto que Sócrates, que fue el maestro de ambas corrientes, genera dos tipos de pensamiento distinto. Por un lado, uno de sus más reconocidos discípulos, Platón, y los académicos consolidaron un pensamiento que se planteaba cuestiones trascendentales del ser humano, la naturaleza y el mundo, pero caracterizado por la construcción de determinadas metodologías o más bien de determinados sistemas funcionales hacia un principio metafísico. En el caso de Platón, la doctrina de las ideas, mientras que con su discípulo Aristóteles se integraron las cuestiones metafísicas en función de las manifestaciones del mundo físico. A estas corrientes se les conoce como metafísicos metodológicos. Por otro lado, los helenistas, herederos también de Sócrates, centraron toda su vida en una práctica del buen vivir que incluía reflexiones físicas, de higiene corporal y de una gran ética. Pero a diferencia de Platón y Aristóteles, no construyeron grandes sistemas. En su lugar, formaron grupos importantes de seguidores que viajaban alrededor de las islas griegas sin estructurar sistemas filosóficos, sino un estilo de vida. Pensadores como Diógenes el Perro, que formaban parte de la corriente de los cínicos o la corriente de los estoicos, o Epicuro y su propia corriente, la de los epicureístas, son conocidos como aquellos que representan el periodo de los helenistas. Nosotros profundizaremos con tres representantes del pensamiento griego que aportan muchas ideas a la consolidación del concepto de subjetividad. Anaxágoras de Clazómenes, con su idea del nous, Platón, con su propuesta de la inmortalidad del alma, Aristóteles, con su propuesta de la sustancia pura, serán temas que abordaremos con profundidad en su momento. En resumen, podemos reconocer que el pensamiento griego es de una amplia complejidad, particularmente porque la cultura griega no surge en un ambiente de paz, sino dentro de la sangrienta guerra. Los dioses eran los protectores de la vida de los griegos. Pero el destino siempre era una fuerza implacable y ante ella el individuo no tenía armas. El desarrollo del pensamiento griego a través de las diversas etapas políticas de las islas de la Hélade fue evolucionando ampliamente hasta consolidar las bases de la subjetividad occidental. Sostener que el ser humano es una existencia privilegiada frente a otras porque es capaz del intelecto con el cual organiza y comprende la materia a su alrededor, es un sello que se complejizó hasta la presencia de la inmortalidad del alma y su oposición con el cuerpo, muestra evidente de lo divino y sustancial del hombre. Apelando a figuras de héroes como Perseo, Odiseo o Aquiles, el camino del héroe siempre es sinuoso, pero su viaje habrá de liberarlo y de devolverlo siempre a casa. Gracias.